Tenemos hoy con nosotros a un buen amigo de esta casa y también colaborador, que es don Sergio Valverde. Muy buenos días, don Sergio. Muy buenos días, José Luis. Es coach financiero, es también, también podríamos decir analista, ¿no? Se podría decir. Se podría decir. Se podría decir. Sí, porque al final bolsa hay que analizar, con lo cual se puede decir también analista. Sí. Y especialmente asesor también o planificador financiero, especialmente enfocado a pymes, empresas y particulares, que muchas veces, don Sergio, no sabemos lo que hacemos con nuestro propio dinero. A todos nos gusta ganar dinero, que nos toque la lotería o nos toque el euromillón, pero a la hora de la verdad, luego cuando te toca, hacemos una mala gestión de esto, ¿no? Sí, lo hemos hablado ya varias veces y la gente recibe el dinero y no es consciente de que ese dinero tiene que tener una utilidad, un enfoque para ciertas cuestiones básicas, y una vez que ya tienes esas cuestiones básicas claras y preparadas para el presente, medio plazo y largo plazo, ya puedes, digamos, gastar ese dinero en lo que uno quiere. Pero cuesta, pasa en las empresas y pasa en las personas y en las familias, ¿no? Muchas veces vemos cómo las empresas, dices, no dan resultados positivos, se desangran, y muchas veces es por los directivos, ¿no? Que empiezan a tirar de la visa de los resultados de la empresa, y dices, aquí hay algo que no cuadra, sobre todo en las pequeñas empresas, ¿no? Claro. Sergio, sí es verdad que todos tenemos algunas ambiciones cuando arrancamos en nuestra vida, tomamos posesión, digamos, de nuestro tiempo, nuestra dinámica de trabajo, nuestros objetivos personales y tal, y empiezas ahí a los veintitantos a salir, intentar buscar el primer trabajo, afianzarte con tu pareja, buscar a ver si alquilas una casa a la compra, tal. Todos vamos teniendo en esos momentos de nuestra vida más o menos los mismos objetivos, ¿no? En eso sí coincidimos. Todos queremos primero tener una cierta estabilidad económica, que no te la da nunca ningún trabajo, y llegas a la edad de jubilación y nunca has tenido tampoco una estabilidad cierta, ¿no? Salvo que tengas unas herencias y tal, pero la mayor parte de la gente no hemos tenido nunca esa estabilidad. Pero cuando consigues una cierta proyección, un cierto horizonte tranquilo, los objetivos vienen siendo más o menos los mismos, ¿no? Buscarte una vivienda. Sí, son los ciclos de vida, es decir, en función desde que somos niños hasta que somos adolescentes, y luego ya empezamos con la universidad y esos primeros trabajos, van apareciendo esos objetivos que tú vas diciendo, ¿no? En este caso, independizarnos de nuestros padres, tener quizás luego una primera vivienda. En ese proceso podemos encontrar pareja, irnos a vivir juntos, etcétera. Pero todo eso, el problema es que muchas veces no se planifica, no se tiene claro. Oye, queremos irnos a vivir aquí, sí, pero si aquí no se puede, ¿dónde podemos buscar otro sitio que nos permita a lo mejor ahorrar o destinar ese dinero para otra serie de consideraciones? Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces no es tanto el objetivo, sino que nos ponemos objetivos que no son realistas. Y ahí es donde, bueno, pues la figura del planificador es donde ayuda a que todas esas cuestiones se vayan dando, porque sobre todo en ese proceso de lo que nunca tenemos claro es la jubilación, la protección de la familia, cómo hacer esas inversiones, porque en todo ese proceso, vale, nos hemos comprado la casa, etcétera, siempre pensamos en invertir para conseguir rápidamente una cantidad de dinero. Con lo cual ahí vienen todos los problemas derivados de endeudarse demasiado, buscar estafas piramidales, etcétera, por ese dinero rápido. No, las cosas siempre van lentas pero constantes. Claro, porque hay yo te hacía ese preámbulo porque todos tenemos más o menos esos objetivos de ciclos vitales que mencionábamos y que tú acertadamente nos describías, pero unos aciertan y otros se equivocan, ¿no? A veces da la sensación de que es suerte, dices, qué suerte tuvo porque tal, y al final consiguió la casa y nunca le subieron la hipoteca, o consiguió la casa en un sitio donde era más barato y el precio del dinero pues al final le compensó, o porque, en fin, no sé, a veces se reúnen cosas que dices, qué suerte tuvo, ¿no? Como que tuvo suerte, que a lo mejor la tuvo, es verdad, pero todos queremos las mismas cosas y al final unos parece que nos equivocamos más que otros, ¿no? Ahí, cuando has tocado el tema de las hipotecas, acordémonos de las hipotecas en yenes. Sí, las multidivisas y todo claro, aquello. Claro, que luego han ido apareciendo con los años. Marco finlandés, etcétera. Había unas cosas por ahí que decías, ¿y esto? Sí, ¿Por qué te metes en esto sin conocerlo? Exacto, ¿no? Pero luego esas personas han denunciado a los bancos y están ganando las sentencias. Sí, eso sí, pero por mal asesoramiento, mala praxis. Exacto, ¿no? Pero la gente ahí sí que tuvo suerte, porque todo el que se metió durante a lo mejor 10, 15 años en alguna de estas hipotecas se regodeaban.
O sea, tú les veías, yo soy el más guay, yo he acertado en esto. No, en el fondo tú sabes que lo has hecho porque has tenido suerte, pero no te has parado a pensar los riesgos y los peligros de esas cuestiones. Igual que ahora muchas personas, quizás un pelín más, porque hay un poquito más de cultura financiera, la gente ahora es tipo fijo, tipo variable. Sí, ahora no hay más opciones, ¿no? Claro, pero... Y también, ¿por qué tienes que coger una cosa a la otra si no tienes ni idea, ¿no? Dices, pues si lo coge fijo puede pasar esto, pero se lo queda tal, pero si usted lo puede pagar ahora, pero no piensas que a lo mejor no lo puedes pagar dentro de 7 años. Porque... O si te lo dan variable, bueno, pues de momento está muy bajito y usted casi no paga, pero claro, tampoco piensas que se le empieza a subir la rampa. Claro, tú y la gente... Si no tienes un techo y no firmas un techo, te pueden crucificar, ¿no? Claro, pero la gente como no se para... O sea, ve las noticias económicas, pero no se lo lleva a su terreno. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando que en Estados Unidos el próximo año, a finales de año, 2023, empieza la subida de tipos, en Europa vamos detrás. Vamos, porque aquí vamos a remolque de lo que hacen los demás. Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vale, ahora están en cero. Estamos más bajos que en Estados Unidos. Pero según vaya pasando 2023, 2024, nos ponemos en 2034. Alguien que ya lleve 5 o 6 años con una hipoteca. Ahí... ya la cosa variable ha cambiado. Ahí ya está perdiendo mucho dinero. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Quizás ahora una hipoteca tipo fijo a día de hoy, donde pueda haber quizás alguna pequeña cláusula que te meta el banco que sea variable, pero mínima, aunque ahora pagues más y digamos te sientas un poquito peor porque pagues más, a largo plazo lo que ganas es mucho más. Esas cuestiones muy poca gente se las plantea. Como abrir cuenta en un banco o en otro en función de las comisiones. Bien, es verdad que con las comisiones que están cobrando ahora la gente está como más alerta, pero todo hay que tenerlo en cuenta, porque al final son pequeñas comisiones, pero que se van sumando y al final hacen cantidades grandes. Claro, nunca vamos a estar seguros con todo este asunto de las finanzas, porque uno de los sacos, quizás, Sergio, que más falta hace y siempre se está hablando por parte de las altas instituciones y tal, hay que fomentar el ahorro. Pero si es que no tenemos mecanismos de ahorro, porque casi toda la mentalidad ha sido la mejor forma de ahorrar y de invertir es meterlo en la vivienda. Tú compras la vivienda y como iba subiendo cada año, iba con 4, un 5, un 7% anual, no sabía, dependía del sitio, incluso un 15%. Hay gente que en 10 años ha doblado el precio de la casa, o sea, lo compró por 12 millones de pesetas y terminó con 14, ¿no? Empezó con 30.000 euros y acabó con 60.000, o empezó con 100.000 y terminó con 200.000. Entonces, esto pasa en la Sierra de Madrid, o sea, que sí. Comprabas una casa por 12 millones de pesetas y cuando te dabas cuenta valía 300.000 euros. O sea, cuando cambió la moneda al euro y tal, y pasaron 10 años o 12, una barbaridad, ¿no? En un piso de 100 metros, o sea, no te digo. Entonces, uno de los problemas que ha habido es que ahora mismo no hay buenos mecanismos de ahorro, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 95, 96, el tipo de interés que daban las letras del Tesoro era el 10%. El 10%. Hoy el 10% no te lo dan ni ningún sitio. Bueno, no iba a decir ni que compres oro, casi con el oro sería lo peor. O sea, que no hay una cosa, algo que te dé una renta fija. Y los poquitos productos que quedan, como eran los planes de pensiones, por ejemplo, se los han cargado. Pues han castigado, además, si rescatas y tal, como la gente ha tenido problemas. No, pero hay formas ahora, podría haber formas para que, aunque los rescatases, etcétera, pudieras tenerlos como de forma más liviana el tema impositivo. Pero el problema es que se los han cargado ahora con estas últimas leyes. No te merece la pena. También es verdad que el problema de los planes de pensión... Que va contra, perdona, Sergio, va contra el propio espíritu de lo que estaban diciendo, que era que la gente se vaya haciendo la idea que no va a tener pensión, vayan trabajando otros temas como los planes de ahorro, planes de pensión... Pero si es que al final tampoco, o sea, que eso no puedes porque no te van dejando margen, ¿no? No, y los otros productos que más o menos te quieren vender, que son PIAs, etcétera, yo debo reconocer que en general no me gustan, ¿no? Suelen tener demasiadas comisiones, fondos de fondos, etcétera. Esas cuestiones no, con lo cual, o el particular empieza a saber de fondos de inversión, dónde meter su dinero, etcétera, o le va quedando poco espacio para tener seguro, porque como tú dices, los depósitos, las letras, ¿se puede invertir en ellas? Depende para qué objetivos vitales los quieras, etcétera. Si es como fondo de emergencia y metes ese dinero ahí, que sabes que puede ser líquido en cualquier momento, sí es interesante. Porque ahora estamos viendo cómo lo que son los activos de las familias, etcétera, sí que están aumentando en ese sentido. Porque la gente ahorra y en vez de dejarlo en el banco lo está metiendo en depósitos, que no dan nada, pero
por lo menos lo tienen líquido, ganan un poquito, pero el problema también es la inflación, ¿no? Sí, bueno, pues mira, Sergio, tenemos al otro lado del teléfono a don José Antonio Almoguera, es el director general de Megaconsulting. Muy buenos días, don José Antonio. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias a vosotros. Después de la resaca de la fiesta nacional, quiero decir que todavía nos llega tiempo a tener un rato con los oyentes y poder estar después de la resaca y también trabajando, supongo, ¿no? Sí, pero resacas de estas son las que me gustan a mí. Claro, por lo menos te llenan el cuerpo y el espíritu. A todos nos gustan, sí, sí. Don José Antonio, estábamos hablando con Sergio Valverde, que es un buen amigo y colaborador de esta casa también, a ver si algún día los pongo en común aquí y se pueden conocer, un poco acerca de la falta de estímulos que hay tanto en los planes de ahorro y de pensiones, como que realmente no hay formatos, ¿no? Para el autónomo, para la pyme, para la pequeña empresa, pero también para los particulares. Ahora mismo está como desmotivado o desincentivado por parte de la normativa actual vigente. Se está diciendo mucho que no vamos a llegar a las pensiones, pero por otro lado tampoco se está canalizando bien ni el ahorro, ni la capacidad de inversión, ni la planificación futura, ¿no? Sí, bueno, aquí hay dos parámetros. Primero, lo que son los planes de pensiones, PPAs, etcétera, es decir, aquellos que te dan derecho a deducción de las aportaciones, que eso sabemos que pues han sido cortados rotundamente, de 8.000 euros este año el máximo son 2.000 y el año que viene la ley de presupuesto va que serán 1.500. Quieren incentivar dentro de este parámetro de esto que deduce lo que son los planes de ahorro de empresa, pero vamos, los planes de pensiones de empresa no tienen especial sentido. Y digo especial sentido porque la empresa es la que tiene que aportarlo. Es decir, ¿qué empresa va a querer pagar más a sus trabajadores de porque sí? Claro. Por lo tanto, están desincentivando eso. El resto de los ahorros que se puedan meter en cuentas, no digamos nada, porque en cuentas lo único que hacemos es perder dinero, no por los intereses que es cero, sino porque, como bien decía Sergio, la inflación se va haciendo que tengan dinero. Y por otro lado, sí hay productos como los Unit Link y otros productos similares que, asumiendo cierto riesgo, se puede tener rentabilidades. Pero vuelvo a decir, Claro. es decir, no se está incentivando nada y no voy a decir la inversión en inmuebles que, según estamos viendo, cualquier bien inmuebles. Tan pronto nos dicen como no van a subir los impuestos, tanto el IBI por un lado quieren subirlo, como los desocupados se va a tener que pagar más, como que después no hay ninguna posibilidad de tener encaje legal en caso de que se te meta alguien en tu casa. Es decir, ahora mismo estamos en una época en la que las familias han optado no por el ladrillo, meter el dinero debajo del ladrillo, cosa que fiscalmente pueden tener muchísimos problemas, sino en dejarlo en cuenta, aunque sepan que están perdiendo dinero a medio y largo plazo. Lo que sí es cierto es que por lo menos lo ven ahí. Claro. Don José Antonio, vosotros cuando tenéis la experiencia en Mega Consulting como consultores de empresas y asesores fiscales, os llegan con, ahora será difícil, ¿no? Porque después de la crisis del 2008 hemos encadenado con la crisis que es casi un crash por el efecto del COVID a nivel global, y ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar y no van a poder abrir, pero los márgenes, cuando ha habido un poco de remanente, ha habido capacidad de ahorro y han tenido beneficios importantes año tras año, después de tributar y todo lo que corresponde a eso, con esos márgenes, a pesar de todo queda margen. ¿Cuál es el destino que esos beneficios pueden ustedes recomendar para las empresas? Porque claro, puedes guardarlo de reserva, pero eso está penalizado fiscalmente, puedes reinvertir en la empresa para que crezca, contratación de personal, renovar equipamiento, en fin. ¿Cuál es un poco el consejo o el mix que se puede hacer para esto? Hombre, lo primero y fundamental que tenemos que partir de una base práctica, y es que cuando hablamos de pymes y autónomos, poco rendimiento hay. Es decir, hay muchas veces lo que los autónomos hacen, y lo sabéis perfectamente lo que me estáis escuchando, poner de vuestro bolsillo, o sois los últimos que cobráis o somos los que no cobramos. Es decir, el problema básico es ese. Por otro lado, efectivamente, es decir, en caso de que haya algún remanente, yo siempre he optado por cambiar algo que bajo mi punto de vista es gasto, como es un alquiler, pagar el alquiler que tengas que pagar por la nave, por el local, etcétera, e intentar, si tuviéramos remanente, convertirlo en inversión. Inversiones, comprar esa nave o comprar otra, etcétera.
y sobre todo y siempre tener un cash flow, tener un fondo de maniobra, dinero en efectivo en el banco. Lo que decimos de reservas, eso no es más que una partida contable, no significa nada, no está en ningún sitio. Y por lo tanto, efectivamente, es desde dos puntos de vista. Primero, si puedo cambiar gastos por inversión, que se cambien, y sobre todo siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un fondo de maniobra, es decir, dinero para cualquier incidente, cualquier imprevisto o cualquier necesidad. Y en el COVID lo hemos visto, ha habido necesidades por parte de muchos empresarios de tener que asumir un montón de costes cuando no había ingresos. Claro. Eso es lo que realmente dentro de la práctica les decimos a nuestros clientes. Claro, liquidez en todo caso, ¿no? Tener ese margen de maniobra. Efectivamente. El fondo de maniobra, que es liquidez suficiente para asumir cualquier posible evento que venga inesperado. ¿Qué les parece, Sergio y José Antonio Almoguera? Bueno, se están sumando a la bajada de impuestos, igual que está encabezando ahora mismo la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Ahora mismo parece que Galicia también, ¿no? El presidente de la Junta de Galicia ha anunciado también una bajada de impuestos hace pocas horas. Y bueno, pues parece que cae bien, ¿no? Esto, autónomos, ciudadanos en general, la bajada de impuestos, parece que es algo a lo que se pueden sumar todos, ¿no? ¿Don José Antonio? Sí, bueno, pues efectivamente se pueden sumar todos. Yo siempre he dicho que la bajada de impuestos era buena. Me duele mucho que efectivamente, es decir, lo que se están apuntando sobre todo son las comunidades en las que está el PP mandando. Y es que ya han llegado a la conclusión básica práctica, y es que cuanto más se bajan los impuestos, más se recauda y mejor funciona la economía. Es decir, esto es un principio práctico. En la medida que en manos del contribuyente, es decir, en manos del consumidor, hay más dinero, más se gasta y automáticamente empieza a funcionar la bola de la economía. Al gastarse más, se produce más, al producirse más, hay más empleo y ya está. Y ya cerramos el círculo ganando todo el mundo. Tú, Sergio, ves también. Yo estoy de acuerdo con lo que dice él, pero yo añadiría un pero. Lo hacen también por tema político y electoral. Es decir, que en Galicia hagan eso, no tanto quizás en Madrid, porque ya desde el principio lo venían haciendo, pero que ahora Galicia se sume y que se sumen otras comunidades, al final es también para dar ese punto distintivo de que nosotros bajamos, la izquierda los sube, ¿no? Entonces, lo interesante es que esa idea estuviera en cualquier espacio político y nos los bajaran a todos, ¿no? No que llegaran presidentes de Valencia y nos dijeran que es que en Madrid hacemos las cosas mal y hacemos trampas, etcétera. No, en tu comunidad haz lo mismo y seguramente te vaya mucho mejor. Claro. Bueno, don José Antonio, estamos encima ya queda casi un poquito más de un par de semanas para esa jornada de Expofinancia. Usted es vicepresidente también de AIF, la Asociación de Asesores Financieros. Bueno, es una jornada que tiene ya toda la carne puesta en el asador, ¿no? Sí, ya tenemos todo previsto, ya tenemos todo conciliado. Hemos tenido una aceptación muy importante, como siempre, como todos los años. Llevamos muchos años haciendo Expofinancias y sobre todo porque, como hemos dicho alguna vez, es decir, enseñamos mucho, la gente aprende y además damos los contactos necesarios para que la gente sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Y especialmente, y a mí me gusta mucho el área de entidades de financiación pública y reguladores, es decir, ICO, ENISA, CESTE, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, porque de alguna forma, escuchándolos a las personas que vienen, nos hacemos una idea de dónde estamos, dónde vamos, que es lo fundamental, y qué es lo que tenemos que hacer, no solamente ahora, sino de cara a corto y medio plazo. Eso es lo fundamental, es decir, el saber, el aprender y el tener los contactos necesarios. Estupendo. Bueno, con una fantástica zona además de exposición y networking. Ese Expofinancial que se va a celebrar el 19 de noviembre. Todavía el que quiera apuntarse o tenga interés en tener información puede acudir a la página web expofinancial.es. Y nada, don José Antonio Almoguera, desearles mucha suerte y enhorabuena por la organización de este evento. Gracias a vosotros y nada, estaremos ahí presentes. Continuamos aquí en Mundo Financiero, son las 12:38, 11:38 en las Islas Canarias. Estamos con Sergio Valverde. Sergio Valverde es el
el CEO y el coach en asesoría financiera, pues que nos hace el favor de venir a estar con nosotros y contarnos un poco su visión acerca de esa gestión de las finanzas privadas, que es tan importante, ¿no? Y tan decisiva también a la hora de planificar nuestro futuro. Se habla mucho cada vez más de planificar el futuro y bueno, Sergio Valverde tiene una página web que es sergiovalverdegroup.com. Y Sergio, la verdad que cuando se habla de impuestos, pocas veces se habla de los impuestos que afectan directamente a los particulares, ¿no? Que normalmente van por la vía de los impuestos indirectos, porque es verdad que luego tenemos la declaración de la renta, el IRPF, no sé qué, lo que te quitan de esto o lo otro, por lo cual entonces una factura personal si eres autónomo, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero yo lo que veo más grave es la enorme cantidad de impuestos que jamás te puedes desgravar ni te puedes quitar de ninguna manera porque son todos los días, ¿no? Los que van en el IVA, los que van cuando haces el impuesto de sucesiones, cuando se muere tu padre y tienes que ir allí a hacer la tal y pagas, venga a pagar. Y esto no es como las empresas que llegas y siempre te puedes quitar lo que has pagado más o menos lo que has puesto y lo que has ganado. En lo privado eso no existe, ¿no? No. Nos lo han ido quitando todo. Es decir, como tú dices, un autónomo, una empresa se lo mete como gasto. Dices, bueno, vale, no hay problema. Al final, incluso si tienes muchos ingresos, dices, bueno, pues mira, pago un poquito menos tampoco, pero para el particular hay montones de vídeos, ¿no? De gente saliendo hablando, haces esto, tal impuesto, haces esto otro, tal impuesto. Y es que es un no parar. Y el problema, sigo diciendo, la gente no es consciente. Prácticamente cualquier producto o servicio que tú vayas a consumir es un 21%. Un 21%. Es que si un 16% era alto, un 21% me parece ya desproporcionado. Es decir, de cada producto bien que tú vayas a consumir, vuelvo a repetir, te cobran un extra de un 21%. Si te lo quitaran y lo rebajaran a un 10% a todo, hombre, la gente lo agradecería. Tú vas a echar gasolina, oye, menos. Si tú vas a comprar productos al supermercado, bien es verdad que puede haber algunos de la alimentación que están al 10%, otros tal, pero si lo dejas todo al mismo, en general la gente, y sobre todo ahora que tenemos esta inflación tan alta con los precios tan altos, la gente lo va a agradecer, pero ahí ya está ver si algún político es capaz de llegar y cambiar esta situación. Sergio, la verdad que fíjate que a veces me llama la atención, ¿no? Todo esto de Guillermo Tell, Robin Hood, que era por el diezmo del agrario que había, porque quitaban el 10% de la producción agrícola que había, del trigo, lo que fuera, ¿no? Ahora el IVA es el 21% en la mayor parte de las cosas que consumimos, bienes, servicios, etcétera, ¿no? Es una cantidad que se podría pensar que es abusiva, ¿no? Es una cantidad importante, un 21% del precio de cualquier cosa, ¿no? Aquí a lo mejor esto puede resultar un poco chocante, pero si pensamos en la época en que existían los reyes o los pequeños reinados, etcétera, el rey podía quitar algo de dinero y la iglesia quitaba otro poco de dinero, pero no se excedían, porque en cuanto se excedían con los impuestos, bien era el señor, bien era el pueblo, se levantaba. Ahora vivimos una época en que nos van subiendo los impuestos y aquí nadie se rebela. Seguimos pagando, vamos adoctrinados, ¿no? Y ese es el problema con aquellas otras épocas, que no podía llegar el rey, el que fuese, del país que fuese, y decir, ahora subo tanto. Sabía que como hiciera eso, el pueblo se rebelaba. Más tarde o más temprano, pero se rebelaba. Hoy en día no sucede absolutamente nada. Nos van subiendo todo y aquí todo el mundo calla. Claro, porque parece que el rey ese que había antes, primum inter pares, que era un poco consentido entre todos los condes, los señores feudales que había, etcétera, tenía a lo mejor los apoyos más con alfileres que incluso los pueda tener hoy el presidente del gobierno de un país democrático, ¿no? Porque estaba todo mucho más condicionado. De hecho, eran los que les prestaban la fuerza bruta para las armas y para los... Pero también sabían que... Estaban muy condicionados, ¿no? Sí, pero sabían que su riqueza venía también de tener un pueblo rico, no un pueblo hambriento. Con lo cual, el lujo de tener un pueblo hambriento se lo pensaban dos veces, como te digo, porque si no se te rebelaban. Hoy en día, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? ¿La gente ha salido masivamente a la calle, etcétera? Bueno, sí, han salido, pero al final, en vez de ir a votar, siempre y cuando dentro de la legalidad, etcétera, al final ha salido ganando en su momento Chávez y ahora Maduro. Pero nos podemos ir a otras regiones del planeta donde sigue sucediendo lo mismo. Entonces, tenemos un problema muy serio. Primero entre la ciudadanía y luego, claro, están los gobernantes.
Claro, claro, los gobernantes, que bueno, estamos hablando de que son gobernantes supuestamente con espíritu democrático, parlamentario, etcétera, pero que parece que tienen más seguro lo que quieren y pueden hacer que aquellos antiguos reyes feudales, que lo tenían mucho más difícil, ¿no? O sea, que ahora mismo prácticamente desde Moncloa se puede decidir cualquier cosa y la gente la acata con una tranquilidad pasmosa y no hay prácticamente oposición, ¿no? No, además como tienen todos los medios pagados, pues así lo vamos viendo, ¿no? Hay un problema grande, ¿no? Por suerte en esta radio, por ejemplo, se dicen las verdades, gusten o no gusten, y siempre desde una crítica. O sea, no es criticar porque nos caigan bien o mal, sino que hacemos las cosas con sentido. Y el problema es que el gobierno manipula todo, ¿no? Cuando veníamos hablando, no, es que los pitos al presidente es algo normal. No. ¿Desde cuándo es normal? No es lo lógico, no es lo que ha sucedido siempre. Ha ocurrido en determinadas ocasiones muy puntuales. Con lo cual, si no hay protesta por parte de la ciudadanía, hay que hacer un cambio desde más abajo. Parece que se transmite que el eje transmisor de esas protestas son a través de los partidos, ¿no? No te gusta este, vota al siguiente, voto tal, pues si no al siguiente me ha castigado, pues lo votaré a otro en las siguientes elecciones, y parece que lo que depura un poco y lo que filtra ese sentir ciudadano es precisamente la votación, ¿no? Exacto. Sí. A través de ese voto de castigo, podemos llamarle, puede ir cambiando la situación. El problema es cuando llegan muchas veces esos y cogen y no hacen nada, ¿no? Como nos ocurrió en la época de Rajoy, que llegaron y muchas de las propuestas que ya venían del PSOE, que sabíamos que eran malas, no las quitaron. Claro. Es ahí el problema. Claro. Pues mira, Sergio, tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo de esta casa y colaborador y escritor también, que es Enrique Sánchez Motos. Muy buenos días, don Enrique. ¿Enrique? Se ha ido Enrique, no está. Pues nada, seguimos hablando hasta que le volvamos a tener. Parece ser que no quería hablar con nosotros hoy Enrique Sánchez Motos. Pues Sergio, parece que el eje transmisor de eso es precisamente la votación, ¿no? El eje corrector de eso, por lo menos en las políticas que se basan en sistemas parlamentarios, parece que el sistema se quiere corregir a través de la votación. Pero es verdad que eso abre una especie de carta blanca, teóricamente, entre el elector y el elegido. Se establecería una especie de contrato, ¿no? Que es vinculante durante esos 4 años, en el cual yo te he elegido a ti, oye, te he votado y tienes que cumplir lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? No existe el diputado de distrito, no existe tampoco ese representante de distrito que existe en otros ámbitos anglosajones o tal. Y eso es algo que a lo mejor aquí se echa un poco de menos, porque es esa cercanía con el político, con el cargo electo, ¿no? Con el político electo. Bueno, no nos tenemos. Esa situación sería la buena, ¿no? Porque desde el ciudadano de ese distrito, de ese barrio, haría las cosas bien, como tú dices, como es un contrato. Pero si es que tenemos que el presidente del gobierno dijo que no pactaría con y en cuanto ha llegado a la Moncloa es lo que ha hecho. Eso en otro país es un contrato. No soy experto en leyes, pero de alguna forma es un contrato, ¿no? Porque la gente le ha votado. Se le podría denunciar por ello. De legitimidad moral, claro. Ya tenemos ahí a don Enrique Sánchez Motos. Don Enrique, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, don José. Bien, tenemos aquí a Sergio Valverde. Yo creo que os conocéis, ¿no? ¿Os habéis conocido por aquí alguna vez en la emisora, ¿no? Habremos coincidido. Puede ser, pero no recuerdo ahora con precisión. Bueno, Enrique Sánchez Motos tiene un libro que es capital, casi tan importante como en su día se pensó que podía ser el Capital de Karl Marx, ¿no? Pero que habla precisamente, hace un poco revisión histórica del pozo que dejó. Yo estoy seguro, don José Luis, es que si estuviese Karl Marx vivo, te gustaría leer mi libro. Yo estoy seguro que sí. Bueno, pues ahora no hay nada más sano que hacer autocrítica, ¿no? Es decir, oye, han pasado 100 años de mi texto, a ver qué consecuencias ha tenido esto. Llegaría a la conclusión, si era un hombre lógico, que ha sido fatales, ¿no? Nefastas. Pero bueno, diría, pues me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, ¿no? Así es, ese es el tema. Yo creo que, además, el ser humano, lo más importante que tiene el ser humano es la libertad para decidir y saber aplicar esa libertad para enmendar los errores que ya has hecho y reconocerlos. Si eso no lo haces, no eres libre, porque eres esclavo de los errores que tú sigues manteniendo. Sergio, el libro de Enrique Sánchez Motos es Historia del comunismo, de Carlos Marx a Gorbachev. Es el camino rojo del marxismo. El marxismo, porque es muy importante que todo el mundo... Han pasado 170 años desde el manifiesto comunista. Y es absolutamente imprescindible que la gente tenga que identifique
la palabra comunismo inclusive la palabra marxismo con crimen. Ya está bien de que la izquierda marxista, comunista, que calla ante los regímenes como Cuba o Venezuela, siga considerándose superior intelectual y moralmente a los que criticamos esto. Eso está simplemente basado en la ignorancia y en el desconocimiento de lo que es el marxismo y el comunismo. Claro, claro. Estábamos hablando con Sergio Valverde, que es experto financiero, es una persona que prepara para esa planificación financiera a particulares, a empresas, a directivos, etcétera. Y estábamos hablando un poco de las supuestas habilidades que tiene el sistema nuestro, el sistema abierto parlamentario, para corregir un poco las propuestas que hacen los políticos y que luego no se cumplen, ¿no? Ese contrato que se establece entre el elector y el elegido, que puede ser corregido unos años después en las siguientes elecciones, los 4 años de una legislatura o cuando sea, cuando toque. Eso realmente parece que extiende una especie de hilo conductor, una especie de cordón umbilical que se dilata en el tiempo, Enrique, y que es fácil de pervertir, ¿no? Hombre, hay una cosa que es obvia. En España no tenemos división de poderes. Aparte de la gran sumisión y del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, es que el propio Poder Legislativo no es el Ejecutivo el que depende del Legislativo, sino es el Legislativo, cuyas listas son constituidas por los partidos del Ejecutivo, el que depende del Ejecutivo. Con lo cual, realmente, al no haber una división de poderes más firme, es más difícil, corregir las desviaciones. Y en el caso de las leyes, bueno, pues las leyes provienen del Ejecutivo, del Gobierno, el Legislativo, en el cual cuenta mayoría para estar, las aprueba y luego pues se van aplicando y ese es el tema que hay. La única forma realmente es a los 4 años o cuando sean las elecciones intentar cambiar de gobierno. Otra alternativa no hay ante los desastres cuando se producen. Claro. Claro, esto, el sistema, Sergio, perfecto no existe, ¿no? Tampoco, claro, desde el punto de vista financiero y económico menos, ¿no? Todavía, porque siempre tiene que estar ajustado con esas claves fiscales que hace falta al Estado, sea una dictadura comunista o sea un sistema libre, le hace falta dinero para moverse, ¿no? O sea, Sí, pero si partimos de que un Estado pueda ser más bien tirando a capitalista, esperemos, más bien a capitalista, y le vas quitando toda esa burocracia que muchas veces no sirve para nada, no hace falta que en sí haya que estar constantemente inyectando dinero. Ya la propia economía va a generar riqueza y va a distribuirla bien, que eso es la parte que los comunistas nunca van a entender, que no se distribuye quitando al que más tiene, sino intentando dar posibilidades al que menos tiene. Y en cuanto a este libro, como casi todos los que van saliendo sobre el tema comunismo, marxismo, son necesarios porque la gente solo se centra en lo que ocurrió con Hitler, pero no lo que ocurrió en Rusia antes y después y en el resto del mundo con lo que fue la expansión del comunismo y que a día de hoy continúa y por desgracia se podría decir que hoy están ganando porque sus políticas y sus derivas son las que van triunfando poco a poco, se van sumergiendo, ¿no? Esa Agenda 2030, 2050, todo está ahí de forma muy subliminal, pero parte del gran Marx, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, Enrique? Siguen engañando, yo creo que Sergio lo ha dicho muy bien, siguen engañando a la gente y ellos son los que se presentan como los adalides de la justicia social. ¿Alguien tiene un problema económico? Bueno, ahí estamos nosotros para resolverlo. Y entonces lo que hacen o intentan hacer es caminar por la vía marxista de una forma, controlada, ya que estamos en la Unión Europea, pero se sigue caminando en la vía marxista de ir atacando la propiedad y la iniciativa privada. Porque, a fin de cuentas, la esencia del capital de Marx es criticar la existencia del capital privado. Y el capital privado, en cuanto tú lo eliminas, solo te queda capital público. Al solo quedarte capital público, la iniciativa privada desaparece. Y cuando no hay iniciativa privada, el desastre al final se plantea. Entonces, esto es algo que hay que enfrentar. Y por eso es por lo que es muy importante, creo que como Sergio comparte, el tema de que realmente se entienda que, por ejemplo, el gigante comunista, que es China, ha tirado por tierra el capital de Marx, porque ellos tienen propiedad privada, tanto china como extranjera,
de nivel pequeño, medio y grande. Tienen una economía de mercado, tienen iniciativa privada, con lo cual, aunque siguen siendo una dictadura comunista, han tirado por tierra lo que teóricamente es el fundamento esencial del comunismo, que es el marxismo y el libro del El Capital. Con lo cual, es importante repetírselo a la gente que nos escucha para que realmente se cuenta de que está habiendo un cambio importantísimo, porque el comunismo no puede funcionar si no tiene propiedad privada. Y en el momento en que tiene propiedad privada, ya deja de ser la ideología marxista que Marx había preconizado. Claro, en todo caso parece, Sergio y Enrique, que el Capital de Marx, en el que se basa todo eso después, ese experimento político a nivel planetario, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema soviético, el sistema que se llamó socialismo real en algunas otras esferas de la intelectualidad, lo que sí está claro es que era un postulado, lo que había escrito Marx era un postulado eminentemente económico, y de ahí se hace toda una especie de traslación a niveles políticos y sociales, incluso culturales, que no estaban escritos en el libro, ¿no? Eso es un poco la realidad, ¿no? Toda la traducción que tiene eso luego en ese socialismo real, en esa Rusia soviética y toda la órbita de países que estaban en torno al Pacto de Varsovia, ejecutan algo que no está escrito en el Capital, ¿no? Lo interpretan de una manera que no es la económica exclusivamente, ¿no? ¿Enrique? Sergio, ¿no? Para mí o para Sergio. Bueno, empieza tú, Enrique, que estás lejos y como no nos vemos la cara, no sé si quieres decir algo, ¿no? Dilo tú primero. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que tenemos que darnos cuenta que los gobiernos, que, por ejemplo, China comunista tiene más o menos gasto público que España. Pues sí. Doy la respuesta para mis oyentes. Claro. En España, para nuestros oyentes, España tiene el 52,3% de gasto público sobre el PIB. China está en el 38% de gasto público sobre el PIB. Es decir, está descansando en estos momentos más la China comunista sobre lo que es el sector privado, tanto chino como extranjero, que sobre el sector público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos países como el nuestro, donde en un año tan solo hemos pasado del 40% de gasto público sobre el PIB al 52,30%, perdón, del 42% del gasto público sobre el PIB al 52,30% sobre el PIB, es decir, 10 puntos en solo un año, eso indica que hemos incrementado el gasto público de una forma terrible. Y el gasto público, como todo gasto público, puede ser útil, porque es una forma de redistribuir. Porque claro, ¿quién va a hacer las carreteras? Bueno, pues está bien, es normal que se paguen con dinero público, eso es gasto público. Pero el gran problema que tiene el gasto público, y más en un país como el nuestro, y con el gobierno que tenemos, es ¿va a medir los costes de lo que está haciendo? ¿Va a comprobar si está despilfarrando o no el dinero? Pues no, hay una tendencia tremenda a que el gasto público sea lo que se ha llamado siempre pólvora de rey, y entonces no se controlan esos costes. E imagino que don Sergio pues estará de acuerdo en que es fundamental que el sector público mira sus costes para demostrar que es eficiente. Y si no, que deje que haga su parte el sector privado, aunque sea pagado a través del gasto público. En este sentido, lo estamos viendo un poquito con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Trump ya hizo un paquete de medidas con el COVID, ha llegado Biden, se aprueba otro y quiere meter otro de 3,5 billones para infraestructuras en general, ¿no? Internet, carreteras, etcétera. Claro, allí en España supuestamente vamos a hacer eso con los fondos europeos, pero estamos incrementando tanto los gastos superfluos, que no aportan nada, ministerios como el de Irene Montero, que ahora se va a gastar 1 millón de euros en no sé qué publicidad, etcétera, que no es gasto o inversión productiva, porque todo lo que al final va a venir de Europa se va a gastar en todas estas cosas que no son la renovación, vamos a decir, de España, porque al final... Sí, el tejido empresarial, exacto, etcétera, productivo, tal. Porque si no pasa nada porque la actividad privada haga las carreteras, si luego el ciudadano las va a tener y puede haber cierta subvención por parte del Estado luego a esas empresas, vía impuestos, vía que les aporten algo de dinero, o que incluso la ciudadanía tenga que pagar por ellas, pero sabiendo que se han hecho de forma correcta las cosas,
La ciudadanía no ve problemas. El problema es ahora lo que nos quieren hacer, estos bonos de 80 euros al año para coger las autopistas, etcétera. Pues ya estaban pagadas. Había empresas concesionarias. Estaban incluso nacionalizando las autopistas de peaje. O sea, que están en ese plan, en ese proceso, porque habían caído en suspensión de pagos, en quiebra, ¿no? O sea, que ahora, seguramente eso lo pasas al sector privado y se puede llegar a una idea o muchas donde el problema es que a lo mejor hay que darles la concesión a 100 años, me lo estoy inventando, y la gente tenga que pagar, pero no las cosas que nos quiere hacer vender el gobierno, es que son cosas distintas y eso mejora un país. De todas formas, Sergio, sí. Sobre esos temas hay un aspecto que me interesa, a mí me gusta mucho hablar de él, que es el tema de los servicios públicos y en concreto, por ejemplo, el de sanidad, por dar un ejemplo. En sanidad, los funcionarios públicos, un grupo de 1 millón de funcionarios públicos, más 500.000 miembros de sus familias, tiene un sistema que actualmente se llama MUFAS. El sistema MUFAS, la única diferencia que tiene con los otros sistemas, en cuanto a pensiones, ninguna, pero en cuanto a sanidad, es que te da la opción al principio de año de coger la sanidad de la Seguridad Social, pues coger a SISA, ADESLA, Sanita, etcétera, etcétera. Y esto es una libertad muy interesante y resulta que el 80% de ese millón de funcionarios escoge la sanidad privada. Entonces, este es un indicador muy interesante y yo cuando habla ahora el gobierno, como están hablando, que quieren eliminar la MUFACE, yo digo, no, se equivocan ustedes. No hay que eliminar la MUFACE. Lo que hay que hacer es extenderla a todos los ciudadanos españoles. Obviamente, Paula, poco a poco, extenderla. ¿Para qué? Para que siempre haya una comparación y tú, mediante el conocimiento de cuál es el porcentaje de ciudadanos que prefiere tal sociedad privada o tal otra, o prefiere la sanidad social, la seguridad social, pues tenemos un elemento pues para saber si estamos caminando bien con las políticas sanitarias que desarrollemos. Por eso este tema de costes, perdona que te haya interrumpido antes, Sergio, este tema de costes, por ejemplo, el tema de sanidad, me parece muy interesante de que se plantee. No solo está ahí, yo plantearía otras cuestiones. ¿Por qué no dejamos que la gente que quiera ser médico pueda serlo? Es decir, ¿por qué las universidades tienen que poner ciertas notas y ciertos cortes a un número determinado? Si quitáramos esas cuestiones, habría más médicos. Si hay más médicos, seguramente los mejores cobrarán más. Y dentro del estamento público tendrán que premiar a aquellos que son mejores. Y no solo eso, tenemos que entender que prácticamente todos los servicios que da el gobierno cada vez se van encareciendo más, mientras que aquellos que se van pasando al sector privado cada vez valen menos. Sí, esa era la política un poco de la concesión, ¿no? Cuando se hacían las concesiones, las concertaciones, por ejemplo, con las escuelas públicas y privadas, o ha pasado también un poco en la sanidad, ha habido una idea de concertación que es interesante. Eso lo vamos a tener que debatir en otro momento porque se ha hecho la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Enrique Sánchez Motos, me encantará verte por aquí, tenemos pendiente una comida. Con Sergio vamos a comer mañana, o sea que tenemos que dejarlo para otro momento este debate tan interesante que estábamos abriendo, Sergio. Ok. Don Enrique, buen día, muchas gracias. Buenos días a vosotros y muchas gracias. Gracias, Enrique Sánchez Motos. Sergio Valverde, group.com. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti por invitarme un día más. Bueno, tú y yo tenemos mañana pendiente un encuentro, o sea, que comemos juntos. Continúen aquí conectados, señoras y señores oyentes. Volvemos en unos instantes.